Bueno, viendo las imágenes en la compu, entonces vemos la tróclea, como siempre decimos, con la forma de polea, el cóndilo, la epitróclea mucho más marcada y el epicóndilo menos pronunciado que la epitróclea. Bien, entonces eso era para finalizar con lo que era el húmero. Y acá tenemos el cúbito y el radio. Entonces, este que está acá es el cúbito. El cúbito tiene una estructura en la parte, en su epífisis proximal, que es el olecranon, que es el que va a formar el gancho. Y acá tenemos la pequeña apófisis, se llama también apófisis coronoides, pero no vamos a, que sería el piso de ese gancho, sí que tiene forma de C, pero vamos a llamarlo solamente olecranon, a la parte proximal del cúbito. Y acá tenemos, ven que es más grande arriba, se va achicando, y abajo tenemos la finalización con una pequeña apófisis estiloides, que acá sí está marcada, ¿sí? Apófisis estiloides del cúbito. ¿Ven cómo se contactan? Tenemos el radio, que tiene una cabeza redondeada, que articulaba con el cóndilo, un cuello, la tuberosidad, cuello del radio, la tuberosidad bicipital, porque acá se inserta el otro tendón del bíceps, ya lo vamos a ver, y el radio es más chiquito y a medida que va avanzando y se hace más grande en su parte inferior, y acá también tenemos la apófisis estiloides del radio. Entre ambas apófisis estiloides y ambos huesos, acá se meten los 8 huesos del carpo, que serán los huesos de la muñeca. Este es el espacio interóseo cerrado por la membrana interósea, ¿sí? Ahí vemos una vista anterior de lo que es el cúbito y el radio siempre interno, el radio externo, y acá vemos una vista posterior. Sí, el olecrano, la cabeza, el cuello, la tuberosidad del radio, la apófisis estiloides y la apófisis estiloides, y acá vienen los huesos del carpo. Acá de vuelta es más de lo mismo, todas las articulaciones están agarradas por ligamentos, entonces ahí se ve cómo la cabeza del radio está sujeta por ligamentos al cúbito. Este es el olecranon que tiene el cúbito, acá vemos el cuello, la tuberosidad del radio, y en el extremo distal de vuelta las apófisis estiloides, ¿sí? Del cúbito y la apófisis estiloides del radio. No son muy difíciles estos huesos, realmente son bastante sencillos. Y en esta imagen estaba mostrando el movimiento de rotación. Ven cómo tenemos el radio en la posición anatómica, posición normal, con la parte externa y la palma hacia arriba, y acá vemos cómo hace el movimiento de rotación o de pronosupinación, y cómo gracias a la cabeza el radio se cruza para el otro lado y entonces permite, ¿sí?, hacer este movimiento, ¿sí?, el de pronosupinación. Bueno, y acá tenemos entonces el cúbito, que si vamos en detalle, esta es la estructura que yo le digo siempre en forma de gancho para decirle algo, ¿sí? El olecrano sería la parte vertical y la parte horizontal sería la apófisis coronoides. En realidad no es que solamente es el olecrano, está el olecrano y la apófisis coronoides. Acá tenemos el cuerpo, fíjense cómo se hace cada vez más chiquitito, y abajo termina en esto que era la apófisis estiloides. Ya con eso del cúbito no hay más para... no pretendo que aprendan más, ¿sí? Así que acá tenemos el olecranon con la apófisis coronoides, que es lo que va a articular con la tróclea, haciendo el movimiento de flexo-extensión, y abajo la apófisis estiloides, y que se va a articular también con el radio, y fíjense el volumen del hueso en su parte superior con respecto a la parte inferior. Se va achicando a medida que va descendiendo. En cambio el radio es al revés, el radio va aumentando de tamaño. Acá tenemos la cabeza en forma de rueda, que tiene como una concavidad superior para que se meta el cóndilo del húmero. Tiene la ruedita que gira sobre el radio, sobre el cúbito. Acá tenemos la tuberosidad del radio y el cuello. Acá se inserta tendón del bíceps, por eso se llama tuberosidad radial o tuberosidad bicipital. Y abajo tenemos una estructura más grande, más voluminosa, con su apófisis estiloides. El radio es un poco menos voluminoso arriba y más voluminoso abajo. Creo que esta es la última. Ah, no, y acá vemos, bueno, en su vista anterior y en su vista posterior. En su vista anterior esta sería la articulación del codo. La tróclea, donde no se ve el olecranon, se ve acá la apófisis coronoide nada más, pero bueno, se ve la parte del cúbito, y acá vemos la cabeza del radio que articula con el cóndilo. ¿Ven? Y ahí tenemos también que giro que puede rotar. Y esta es la tuberosidad del radio. Si lo vemos a nivel posterior, ahora sí apreciamos la fosa olecraniana porque del húmero, porque ahí se mete el olecranon del cúbito.
¿sí? El olecranon del cúbito, y acá tenemos la cabeza del radio, el cuello y la tuberosidad del radio. Vista anterior del codo, vista posterior. Cuando nosotros nos golpeamos el codo, que nos duele, nos estamos golpeando el olecranon, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar en una radiografía, como acá está. ¿Ven? En esta imagen se aprecia el olecranon. Acá lo vemos de perfil, por lo tanto, lo que es la tróquea y el cóndilo se superpone en lo que tiene que ver con el húmero. Pero fíjense cómo se aprecia bien el olecranon y el codo, cómo está formado, ¿sí? Por ese olecranon que tiene el cúbito. Y acá vemos la cabeza del radio. Así que bueno, esta es una imagen radiográfica del codo. Para ver, ya que tenemos huesos, ¿se acuerdan? El hueso compacto, ¿sí? Que es bien hueso duro, y adentro el canal medular, ven que se ve más clarito, hueso compacto se ve blanco, ¿sí? De mayor densidad, y adentro la médula ósea, que se ve más clarita. Aproveché para recordar eso cuando vimos tejidos. Bueno, y para terminar, antes de meternos en la mano, acá vamos a hablar de lo que sería el extremo distal del radio, siempre del lado de afuera, o sea que este va a pertenecer al primer dedo, o al pulgar, o al dedo gordo, como quieran llamarlo, y el extremo distal del cúbito, mucho más pequeño, ¿sí? Que articulan entre sí, que hay un espacio que es el espacio interóseo, y acá tenemos las apófisis estiloides del radio y apófisis estiloides del cúbito. Estos dos huesos, ¿sí? Van a contactar con la muñeca, con los huesos del carpo. Los huesos del carpo son estos 8 que están acá, ubicados en 2 hileras: escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, o sea, 4 arriba y 4 abajo, 4 en proximal y 4 en distal, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Pero bueno, esto que es el carpo lo vamos a ver en el próximo video. Quería marcar la diferencia, que el radio se hace más voluminoso hacia abajo, y miren el tamaño del radio, y el cúbito se hace menos voluminoso hacia abajo, y miren el tamaño del cúbito. Apófisis estiloide del radio y apófisis estiloides del cúbito, y ahí forman la articulación de la muñeca, ¿sí? Junto con los 8 huesos del carpo.